Bordino, en Espacio Di, que es el lugar donde estamos ahora, un espacio cultural donde hacemos cursos, investigaciones. La muestra, que se llama Taroqui, es del artista Claudio Villarreal. Bueno, les cuento que este ciclo de narradores es para narradores. Y también hacemos un homenaje a un poeta, que si es narrador también está bueno. En este caso, Jorge no ha escrito narración, o sea, en este caso el homenajeado va a ser Jorge Ribelli. Bueno, igual, pero el homenajeado va a ser Jorge Ribelli, a quien admiramos todos y queremos mucho, que falleció en el 2020, ¿no? Ahora voy a leer la vida de él, la bio. Y los invitados son, empiezo por el varón porque por orden alfabético. Claro, obvio. Alex Margulis e Irma Veroni. Bueno, Alex Margulis, ahora le voy a leer su biografía, ustedes son poseedores de este fabuloso cuadernillo impreso e ideado por Silvana, que contiene la biografía de Ribelli, que la leo, sí, no sé, es cortita, muy breve, claro. Jorge nació en Olivos en agosto de 1954 y fallece en la ciudad de Buenos Aires el 14 de junio de 2020. Fue un poeta argentino, entre sus numerosas publicaciones se destacan Un tiempo para matar, de 1991, Hebra mojada, en colaboración con su pareja Alejandra Mendé, en 1997, Las calles terminan en los bares, Premio Fondo Nacional de las Artes en 2004, publicado en 2005, Baila Boca, ¿no? Baila Baco, perdón. Baila Baco, Baila, 2013, Barfly, 100 poemas para 100 metros mariposa, de 2016, y Madrigal del Diablo, que era el que yo estaba mostrando el último, en cuya presentación tuve el gusto y el honor de estar en 2018. De impetuosa vitalidad, fue un apasionado recitador y un gran divulgador del género. Entre 1999 y 2009 dirigió la revista Homero. Bueno, esto es básicamente el cuadernillo, les voy a repetir, contiene... el poema se supone que lo tengo que leer también. ¿La veo? Claro, ahí está. Es difícil. Poema que vamos a leer, Parque Besama, Lima, Quintana. La voz a 54 grados sobre el nivel del mar. Si no, lo podemos escuchar al mismo. Bueno, lo escuchamos ahí. Perfecto. ¿Cómo tú digas, Alex? Estoy totalmente Está bien. Bueno, mejor, porque ahora voy a hablarles de los invitados, que también merecen se vea su currículum y sus obras. Y después voy a explicar un poco en qué este encuentro se va a diferenciar de otros encuentros. Bueno, Alejandro Margulis nació en Boston, Massachusetts. Fue una sorpresa esa. Pues yo invito siempre a poetas argentinos. Para mí también. Reside en la Argentina, imagino, desde 1964, autor de más de 10 libros. Se destacó por sus novelas biográficas Santa Gilda, Su vida, su muerte, sus milagros, en 2016, Gilda, Abanderada de la Bailanta, en 2012, Alex, la vida de un militante gay, en 2011, y Junior, vida y muerte de Carlos. Mis nietos me prohíben pronunciar este apellido. No lo conozco. De Carlos Saúl. No, pobre. El Carlos. Nos tocamos. ¿Pero es del hijo? Es del hijo de Junior. Bueno, entonces sí lo podemos nombrar, pero bueno, pobrecito. Se inició con las narraciones Papeles de la mudanza, de 1988, y Quién que no era yo, que había marcado el cuello de esa forma. Siguió con los libros de entrevistas, Los libros de los argentinos, en 1997, y Reconstrucciones de desaparecidos, en 2002. Digitalizó las ficciones Fin de cita, 2003, y Novela de difuntos y colegiales, 2009. Editó dibujos y poesía en El mito de Babel. Padre ausente, Ediciones Camelot América, es su última obra publicada. Tiene inéditos los libros La perspectiva del horizonte y Tartán, una novela incorrecta.
Su obra forma parte del reservorio académico de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, magíster en periodismo y medios de comunicación. Bueno, estos son sus títulos. En la por la Universidad Nacional de La Plata, hasta la actuación, y desde el 2017, segunda época, soporte papel y digital. Ayesha es agencia de servicios culturales, revista editorial. Allí tienen la revista que está a la venta. Después voy a agregar algo sobre este libro para el padre Eusebio. Irma Belolín publicó en Poesía de Madrugada, Los Días, primer premio Fundación Victoria Ocampo y Árbol de mis ancestros. Libros de cuentos, Hay una nena que gira, La escalera para del patio gris, Una luz que encandila, Una foto de Einstein tocando el violín y fervorosas historias de mujeres y hombres. En novela, El puño del tiempo, El camino de los viajeros y La mujer invisible, y una serie de títulos en literatura infantil. Obtuvo diversas distinciones, entre las que se destacan Premio MC, Premio Fondo Nacional de las Artes, Primer Premio Nacional Macedonio Fernández, Primer Premio de Escritores Patagónicos, Primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Primer Premio Internacional de Puerto Rico, ya no sabía. Primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, pues el de Puerto Rico, Primer Premio Internacional de Novela Mercosur. Tres de sus novelas fueron finalistas en los premios Clarín, Fortabat, La Nación de Novela y Planeta de Argentina. Bueno, mi padre decía siempre, me van a poner en la lápida. Mi padre, que era una persona extraordinaria, siempre me decía, finalmente llegó. vas a llegar ahí, no vas a llegar. Mi padre decía, no importa. Los primeros premios se Cervantes, ¿no es cierto? Que nos dan por favor. Los segundos son los premios. Bueno, déjame terminar, entonces si lo digo, no, de Puerto Rico ya está. Tres de sus novelas fueron finalistas, ya están. Un planeta de Argentina, algunos de sus textos fueron traducidos al idioma inglés. Esto mismo es una cosa que me admira. Alemán, italiano, ruso y portugués. Tuvo a su cargo la sección Brújula Sur en la revista Media Isla, Houston, USA, dedicado exclusivamente al ensayo y hasta el cierre de la publicación. Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes en 1999, actualmente integra la comisión directiva. Bueno, ¿para qué se te tanta cosa? De la institución Artistas Premiados Argentinos, esperen. No. Bueno, no, porque lo siguiente es la información sobre el próximo encuentro. Bueno, quiero nada más que decir que me emocionó cuando fue este año o el año pasado que Alex presentó su libro Padre Ausente y me contó que la inspiración, bueno, no sé si inspiración, vos me podrías, o la idea o la concepción del libro lo tuvo en un encuentro aquí, en este mismo lugar, en el año 2018, la Semana de Camelot América. Así que eso me emocionó mucho. Bueno, lo quiero destacar, porque que acá también surjan así, sean concedidas cosas interesantes, o series interesantes también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, el ciclo y a todos. Gracias. Chacarita. Drácula danza como una cigüeña en la crucifixión de las avenidas Forest y La Croce. Sopla burbujas de jabón de tocador y con gracia y destreza esquiva el tráfico y la gente. ¡Oh, la gente! La gente, modelos vivos que representan la cadencia de los himnos a las caídas del Imperio Romano y el muro de Berlín. El pálido y patético murciélago no es Batman, ni Bela Lugosi, ni Christopher Lee, ni siquiera Gary Oldman, sino Carlos Gardel, mi Buenos Aires querido, el padre de los Torcas, a un par de cuadras de su tumba. Ahora no canta mejor, tampoco peor, ahora no canta. Sopla burbujas de jabón rojas y danza, levita al viento para parroquianos y mediáticos que liberan alcohol.
Metrovías. Subió al subte en la terminal, primer vagón, primer asiento, y una vez en marcha la exacta tarea de maquillarse en movimiento. 4 o 5 estaciones para quedar brillando como una muñeca de porcelana. Sacó un libro, Cultivo de papas, y leía orgullosa por la llovizna de ojos que lo homenajeaban. Hizo todas las combinaciones durante todo el día y al final Metrovías la coronó reina subterránea y nunca más salió a la superficie. Recorrió andenes descalza y con flores en la cabeza. Se fue volviendo transparente y sus hábitos imperceptibles. A veces acompaña a un músico con una arpa o silba sola en los vagones. Dicen que duerme en la vía muerta de la estación La Croce en un colchón improvisado de cultivos de papas. El puerto y las piernas. La cabellera de los peces que yacen en una canasta desborda y cae hasta el suelo húmedo del mercado. El olor, como tu sexo, es la conexión invisible entre lo público y lo privado. Nunca me enamoré de un pez por más hermosa cabellera que tenga, ni me comí tu vagina en un restaurante por más condimentos afrodisíacos. Solo el deseo marca la diferencia. La vida por un pez, la vida por tu sexo. Un cardumen o un harén público-privado y en el medio desangramos. La purga del arenque y las nalgas logró mi calvicie más temprana. Hemingway mató un pez espada, Burroughs mató a su mujer y una raya mató a Irwin y una dama a Hart Crane. Filet de merluza, vagina con vaselina, todo transcurre entre puertos y prostíbulos, entre piernas y anchoas. Caer vencido en el pubis, en el perfume implacable de la corvina negra a la sal. Mujeres, peces que giran y giran alrededor de los hombres frágiles con las narices clavadas en una canasta, vellos de seda en los dientes, vientres manchados de escamas. Ahora y hasta la hora menstrual nadamos en el paladar de una hembra en llamas. No hay más remedio que un polvo en su tinta. Gracias. Se percibe en la poesía de Ribelli un concepto de la palabra en su estilo, en su estado material, siempre un poco desnuda, desnudando lo cotidiano también en su materialidad. Se impone trabajar con lo prosaico como argamasa de base. Me atrevería a decir que hay una condición de lo explosivo, de lo detonante en sus versos, que manifiesta ya desde la impronta estética su compromiso con el mundo en el que nos ha tocado vivir. Supo extraerle lo mejor a la propuesta literaria de los años 70 en su aspecto coloquial y su rescate del habla. Poesía que nace desde abajo y se eleva, en la que la actualidad cobra una dimensión literal para construir una visión lírica. La señalización de lo concreto va cobrando a lo largo de cada poema su dimensión trascendente. Vivelli juega con la información, transformándola en una suerte de itinerario que le da un nuevo sentido a la mirada. Realza lo que cotidianamente percibimos como ordinario. Aparece sin tapujos el énfasis en un testimonio de lo real, acercándose a lo que ha sido dado en llamarse poesía de pensamiento, pero con un giro que no elude a veces lo sarcástico. Y es justamente el aporte del tono irónico que atraviesa toda su escritura lo que suma un plus al matiz de su estilo. La ironía supone una vuelta de tuerca del humor, y el humor es ineludiblemente un rasgo primordial de la inteligencia y un perfecto recurso de denuncia, de apropiación, de desenmascaramiento o de desestructuración del statu quo. La ironía es la distancia de quien escribe, solía decir Ricardo Piglia.
la distancia de quien ha sabido encontrar el ajustado ángulo de mirada que otorga como resultado el conocimiento. La voz poética de Rivelli se apoya además en un premeditado gesto de audacia que tarde o temprano escoge la forma del poema en bloque, otorgándole así un efecto de cascada. No escapa que en su lineamiento estético hay un guiño al pastiche literario que es reforzado por el gesto irónico. Este rasgo vincula su poesía con tendencias de otras áreas artísticas como la historieta, el cómic, el video, clip, el relato publicitario y hasta la etiqueta de un producto de consumo, elevando el texto en un vuelo transgenérico. Los poemas de Rivelli dialogan con los relatos audiovisuales porque además poseen un ritmo a veces tronante. No sería aventurado hablar de una suerte de mapa enciclopédico que no excluye nada ni atrás en el tiempo ni en el presente. Cabe hablar entonces de lo panorámico en estado de emergencia. Se me impone la imagen de un caleidoscopio como metáfora, de un estilo que por momentos se fragmenta y en otros abarca la totalidad. Sin duda su voz poética se apoya en un deliberado gesto de irreverencia que hace espejo con los discursos paródicos. Los giros de la voz de sus poemas son menos bukowskianos que arteanos. No es fácil determinarlo. Si nos atrevemos a hacer un parangón con la narrativa, en la poesía de Rivelli reluce el mundo de Roberto A., con su rictus de hartazgo, su rostro de piribundín, o lo que en mi generación de hoy llamar el lumpenaje, el demoledor sentido de fracaso, su hastío ante lo pecuniario más el perfil hondo de una humanidad y un mundo en ruinas, en tanto hijos de una burguesía gestada por el capitalismo. Su voz es tan argentina, tan urbana, tan de la Biblia junto al calefón, que si se pretende establecer un correlato, surge la tentación de escoger a Roberto A., porque a él se lo considera muy Bukowski, y él mismo ha hecho homenajes a Bukowski. Pero Ricardo Piglia dice que nosotros generalmente trabajamos en el marco de la tradición nacional, ¿no? Y al mismo tiempo, y por la densidad de su contenido, da la impresión de que los poemas de Rivelli construyen una especie de paratexto con la realidad y la cultura, porque en ellos desfilan teorías en boga, figuras vernáculas internacionales, la geografía planetaria, los personajes de ficción, de la política, de la historia con mayúscula e incluso cada uno de los fetiches de nuestra cosmovisión occidental, así como distintas expresiones visuales de la posmodernidad. Al adentrarse en su obra se tiene la sensación de estar vivenciando un potente himno paródico de la sociedad actual. Por todas partes se respira un aire de libertad, el sentido carnavalesco al modo bastiniano de inagotable infinitud, el desenfado que le permite romper con la sintaxis clásica o asociar lo inconcebible. A cada instante, en el nivel de lo formal, parece decirnos que es preciso quebrantar lo que está mal hecho desde el vamos. Desde esta perspectiva, pensando en la utopía, la poesía de Rivelli se plantea como la ventana de lo posible. Se detecta nítidamente en su obra, aunque el estilo sea diferente, eso que tanto le interesaba a Januzzi, la marca de la época. La irradiación de la época envuelve la poesía de Rivelli para convertir en trascendente lo llano, o lo aparentemente pedestre, como si obtuviera luz del barro. Creador de una poesía donde todo, la enorme urbe, lo grande y lo pequeño, lo luminoso y lo oscuro, van desplazándose en movimiento caleidoscópico para entrar a relacionarse en inevitable fricción, como corresponde a un mundo posmoderno y chirriante. Lo múltiple, lo versátil, lo variopinto, con la insoslayable marca de la época, irrumpen y crean un remolino en el que el verso puede alcanzar un estadio de estallido. Con frecuencia, esta inclusión y combinación vertiginosa de múltiples elementos en el poema, en los que no se elude la enumeración retórica, reproduce la estructura del laberinto. En algunos poemas, la acumulación de elementos da la sensación de abarrotamiento, por lo que es factible encontrar allí una simbolización de la sociedad de masas que reproduce objetos exorbitantemente. Así, la abundosidad deliberada funciona como correlato
de la era de la postindustrialización. Los objetos parecen tener ternura, pero esa terrenalidad buceada con lucidez, la voz poética nos arrastra hasta una cima, que es cima y hondonada a la vez, el centro del laberinto. Esa elevación de lo material al rango lírico es lo que a mí al principio me fascina de su obra. De pronto, al entrar en el universo poético de Jorge Ribery, se tiene la sensación de que el mundo lo ha encandilado y que el encandilamiento condujo al poeta a la sagacidad más absoluta, por lo que resulta una poesía que olfatea la vida hasta el fondo, que quema, que hierve, que está llena de sustancia. Bueno, esto es apenas un puntapié, un acercamiento de mi lectura personal, hecha en muy poco tiempo, para abordar la obra, una obra vasta, desafiante, muy rica, compuesta por una poesía que centellea, vivaz, explosiva y llena de significaciones. Es muy difícil siempre en poesía que cuando abordamos un texto poético yo pienso que siempre la poesía desborda más que lo que se pueda decir, porque es tan polisémica y en el caso de una obra como la de él, mucho más, porque es tan vasta, ¿no? Tan rica, a mí me fascinó. Así que bueno, hubiera querido trabajar más en detalle la obra, pero esta es una mirada muy global, dada que tuve que hacer el toro, digamos, como dicen los actores. Bueno, ahora qué. Aquel Bourbon de Buenos Aires. Se fuga una luz en el río de la Plata. Dick Haymes vuela a Estados Unidos con arte, voz y alas porteñas. Un perro hulga las bolsas de basura por Corrientes y Medrano. Un hueso es el trofeo del día para darle a la jornada el descanso de los dioses. Con hambre, dolor y lágrimas, la extrema mujer de los ladridos bajó a la estación del subte con su muda de arpillera y el alma hecha pedazos. El rubio de Buenos Aires, con elegancia y amplia sonrisa, trabajó en varias películas de Hollywood y cantó, empardando a Bing Crosby y Frank Sinatra. El perro sigue su objetivo a pesar de las derrotas, las pulgas y los autos. Olfatear acá, allá, pelear, huir en cada lugar de su ruta azarosa por la calle de Villa Crespo. Pero la dama extrema, parada como un felino sobre su bolsa de arpillera, ladró como nunca en el andén para llamar la atención del aluvión vespertino. Vagabundos que merodean como moscas en la carne, a veces parecen sombras o sombras de la sombra, que necesitan el suelo o el muro para desaparecer entre hambre, frío y el alcohol que vendrá. Otro trago que esta noche me caso con Rita Hayworth. Cuando la sociedad se esmera surge en Benestra, Baronvisa, Sánchez. El ocaso y el golpe de escena de los fantasmas seriales en teatros de ópera. La noche bebe el bourbon que nunca vas a beber, brinda y se desparrama en las costillas de perros y lincheras, en los labios de la basura embolsada, en la cascada de luces LED de los edificios de Puerto Madero, en la costanera de parrilla gas, en los puentes, entre las rejas de las plazas, en la vacía usina del arte, en la barra del Copetín al Paso, en la libreta de los poetas. Por ciudadanía porteña zafó de la Segunda Guerra y gruñeron sus colegas y nacionalistas. Pero el tiempo regó el camino con más bourbon que laureles y la Rita se fue fumando poco a poco. Alma, voz y cuerpo esfumándose poco a poco. La bala que atravesó el pecho de Leno murió en tu cuerpo. ¿Qué perro busca un hueso por las calles de Villa Crespo? ¿Qué extrema mujer se tira a las vías de la estación Medrano? Olvidado en algún lugar de Los Ángeles. Y el otro Dick dijo, el yo había dejado de existir. El ser humano es político y la política forma parte de la vida del ser humano. Yo creo que todo es política y bueno, hay que seguir
cada uno, yo creo que el mayor error es cuando el ser humano esquiva la política, por eso me parece una de las patas más interesantes de la vida. Yo pienso que, por lo menos en el tema artístico, la imagen de mi generación, mejor dicho, los nacidos a partir de 50 nacimos con la imagen, primero por ser quizás otra generación, pero bueno, la imagen de la bomba atómica, ¿no? Me acuerdo de la frase de Ballard, que creo que está en la película El Imperio del Sol, que él justo estaba en China, cuando China estaba totalmente destruida, primero obviamente por los japoneses, y cuando él estaba en la costa mirando, tenía 15 años, y puede ver, cruzando el mar de China, cómo caía y el reflejo de la bomba de Nagasaki. Y a los 15 años, dijo, el mundo empezó a cambiar, empieza la era atómica. Y eso es algo importante que quedó en toda la escritura, el tema de la imagen, me parece, a partir de ese momento. Y después el tema del nacimiento de la televisión, ¿no? Es decir, por lo menos mi generación está más cargada de imagen. Por eso creo yo, y eso es solamente a nivel personal, que en mi caso es fundamental la imagen. En 2015 y el 1 de agosto de 2019 me escribí con Jorge Rivelli por Facebook unas cuantas sustanciosas y generosas veces. Creo que nos conocimos en una sociedad de escritores y una vez caminamos por la avenida Pueyrredón y otra por los pasillos de la Feria Internacional del Libro. En la Feria del Libro, Jorge Rivelli me habló de que su mujer había trabajado en el Estado y que tal vez podría ayudarnos con nuestra renaciente editorial. Durante 4 años fuimos hablando más y haciendo cosas y al final lo visité varias veces en el hospital, del que mi mujer me alecciona no debo hablar por respeto a sus familiares. Lo que hablamos ahí, sin embargo, fue poético, o mejor debería decir literario, entendiendo así aquello que une a las personas en sus pesares y sus sueños. Luego dejamos de vernos, claro. Escribí estas líneas de recordación, no me gusta decir homenaje, en oraciones de a dos, en 2 líneas, entre las 3 y las 5 de la mañana de un insomnio. Las fui leyendo, releyendo, saboreando y digiriendo a sabiendas de que me quedaría corto en el deglutir poético su madrigal del diablo. Este de los versos feroces y metaliterarios con los que muy pocos poetas que yo haya conocido supieron hablar de la literatura y los autores decanos, esos semidioses. Un esquema del Renacimiento, este formato, al que Jorge Rivelli conjuró para traicionar porque de amoroso lo que tiene más que nada es su inmenso amor a la literatura. Y que de alegremente lo que tiene, al menos en mi lectura, es el desenfado y la libertad con que se metió a tocar esos temas, casi como en una charla de bar. Con frases como la poesía hecha por todos o todos tienen poesía, o como la poesía es entre las hojas, los huesos y lágrimas perdidas en la vereda. Y autores a los que siempre escribe en minúsculas con una familiaridad envidiable de cercana, como si él mismo los hubiera conocido a todos y a todas y en persona. Sus Nicanor, Brodsky, Rimbaud, Verlaine, Bukowski, Mayakovsky, Donne, Byron y por supuesto Alighieri, el Dante, cuyo viaje por los impares círculos le sirvieron de base. Yo tenía que escribir una narración, un relato, un recuerdo y salió esto. De tanto leerlo espasmódicamente estos días para este evento, se me pegó el estilo y no sé si ahora que lo estoy leyendo no me dio por imitarle el modo de leer eufórico. Eso me aconsejó mi mujer con el atrevimiento genial de quien no es del palo de estos que nos la pasamos llenando hojas con palabras y se creen mejores que los demás. No me viene otra clase de recordatorio, otro homenaje, me disculpo, que evocar su métrica, parafrasearlo al vuelo, hacerle como una visita chistosa para que no sea de mausoleo. Cada vez que me lo cruzaba, debo decir yo, que no era de su círculo íntimo, él me hacía sentir como si lo fuera. Luego me di cuenta que ese era un don que Jorge Rivelli tenía. Así hablamos de políticas, de escritores, de chismes literarios, que quién publicó tal cosa o quién se ganó un premio. Miento un poco, nunca hablamos de esto último.
Así de bien te hacía sentir, si superabas el envión de su verba elocuente y siempre como exaltada. Más de una vez pensé que era una suerte de sociópata lírico, una rareza. Y escribiendo esto, pensaba yo todo el tiempo en una escena de una película brasilera, la del funeral de Vadinho, el segundo marido de Doña Flor, la del otro Jorge, Amado. No la quise buscar en YouTube para que la veracidad del documento no cambiase mi recuerdo. Bebían hasta emborracharse mal los amigos del difunto. ¡Oh, qué fanfarria! Claro, ustedes dirán, ¿pero de qué hablabas entonces con Rivera y Alejandro? Yo les voy a contar de qué hablábamos. Hablamos, yo, de que está todo arreglado ahí, en el Estado, que me dijeron que el año está cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, sí, lo de la Conavim no es fácil, ni yo pude meter un libro teniendo a mi mujer adentro. Imaginen acá, bueno, lo están viendo, los larguísimos puntos suspensivos, oigan su difónico tono. Y yo, invitándola a que viniera con Ale Méndez, su amada compañera, a ver teatro que estábamos produciendo en el OFF, que estaba muy buena la obra de Miguel Tenreiro, que por qué no se venían. Y él, gracias querido Alejandro, 9 signos de admiración de cierre. Te aviso, ahora estoy con mi mujer lesionada, se sacó el hombro del lugar, abrazo. Y yo otro día, que estaban estrenando una obra basada en un libro mío, cosa que me tenía exultante como pavo real porteño porque mi nombre estaba en una marquesina de la calle Corrientes. Y él, querido Alejandro, 6 signos de cierre esta vez. Hoy estoy complicado en mi papel de abuelo. Espero que nos veamos en algún momento. Y yo, invitándolo desde Ayesa para un homenaje a Parra, viendo que eras un gran lector suyo, que si querría escribir unas líneas breves sobre él, no sé si lo conociste, y él, traten de oír lo que escribía. ¡Buenísimo, Alejandro! ¡Te agradezco! Decime, más o menos, ¿cuántas palabras o caracteres? 15 exclamativos. Y yo, algo breve, 2000 caracteres podrás, salvo que tengas testimonios directos de él o inédito. Estoy juntando material para el número. Te muestro boceto de tapa. Enter. Y él, ¡qué buena tapa! Dicho sea de paso. Sí, sí, yo te dije cuando... Está ahí, mira, es esa. ¡Qué buena tapa! Dale, Alejandro, te preparo algo. No llegué a conocerlo, lamentablemente. Muchas veces intenté ir a las cruces, pero imposible. Menos de un día demoró en hacer la presentación de Don Nica Parra y a las 12:39 de la medianoche siguiente me estaban viendo una síntesis perfecta, redonda. Y él, querido Alejandro, decime qué te parece, si hay que corregir algo o todo. Y yo, estoy recopilando textos de chilenos y buscando auspicios también. Y él, todo un tema. Tenés que llevar ejemplares a la feria del libro, hay un stand de revistas, pero me parece que hay que averiguar antes para venderlas. Y yo, un stand de revistas, ¿quién lo administra? Y Jorge, no sé si pertenece a la Cámara del Libro. Fíjate cómo comunicarte con la feria. Están todas las revistas y las editoriales pequeñas, están todos los años. Y al año siguiente, estábamos en la Feria del Libro, y mientras tanto crecían el intercambio y la idea de publicarlo, y la conversación sobre poetas nuevos de acá y de allá, y las buenas páginas de poesía, como la mexicana circulodepoesía.com, que divide por países y nuevos poetas jóvenes, y el intercambio de coordenadas para acercarle la Ayesa con Parra, que Jorge Riveri se lanzó a buscarla, a comprar ejemplares para regalar, porque él entendía cómo son estas cosas, y de repente la aparición de los teléfonos, la llegada del WhatsApp. A todo Jorge Riveri me fue diciendo que dale, sí, querido Alejandro, acabo de llegar del Bolsón, a ver si nos encontramos que quiero comprarte los números. Un miércoles, Jorge Riveri y Alejandra Méndez estuvieron en la primera lectura presentación de Ayesa. Además de ellos dos, leyeron el poeta y periodista Roberto Guareschi, traductor de poemas sobre los Kennedy del número 8, y la escritora Flavia Pantanelli, Cuento del Centauro y la Vaca del número 9. Presenté la revista yo, anunciando el contenido del número 10, especial mujer. Le pregunté si nos ayudaba a convocar gente. Dale, Alejandro, genial. Armar flyer y lo difundimos.
Para el próximo número tenés que contactar a Laura Ramos, la autora del libro Infernales sobre las hermanas Brontë. Confesé que no había tenido tiempo para hacer el flyer y se ofreció a armarlo, y luego fue una presentación en el bar de Caburé de San Telmo, y ahí estábamos planeando otro número. Publicamos sus poemas de las 1000 brujas, esa maravilla del heroísmo femenino en la Segunda Guerra Mundial, las 400 brujas de la noche del 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno Soviético, esa ordalía tipográfica, miles de puntos suspensivos, porque Jorge Rivelli, su puntuación, que también fue una complicación para el tipógrafo de su Madrigal del Diablo, se reía con ganas ante eso, y es que venía ya en camino su obra mayor y hablábamos de los esfuerzos del poeta, pero ¿de qué si no era en eso? ¿En qué era lo que se dedican los poetas? Entonces yo, que soy más bien un narrador y un periodista, tomé confianza y le mostré poesía de mi producción, de Ansia Mítica, de las pocas que edité, es decir, lo único. Entonces su ¡epa! 8 exclamaciones y su deseo manifiesto de publicar alguno en su caína fue la medida del reconocimiento para mí. El poeta me aceptaba. Jorge Rivelli me pidió el día y mes de mi nacimiento y yo lo invité a una fiesta para juntar fondos para sacar la Yesa 11, pero para entonces ya estaba en reposo. El 22 de ese mes de julio de 2019 lo operaron de una doble hernia inguinal. Luego le pregunté por el autor del poema Calvert Casey, que nació en Baltimore el 12 de diciembre de 1923 y murió en Roma el 17 de mayo de 1969 y no respondió. Y luego le conté de un taller que me invitaron a dar de redacción periodística en el área de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y no respondió. Y luego pasaron los días y solo vinieron el silencio y la intriga, primero, y la preocupación, y el hospital y las visitas, y hablar sobre la nueva revista Ahí, entre las camas, oírlo contar detalles sobre las características de los pacientes de las camas vecinas, y a pesar de todo, y de que nunca había estado tan delgado, también de lo que pensábamos publicar en el número 12. Y acá disculpen, ameritan los puntos suspensivos. Gracias. Esta es la tapa del número 12 y Rivelli dijo: publicar, Alejandro, ¿te parece? Pero mirá que la política, que Alberto, que dice, dale, publica. La publiqué y lamento con el corazón no habernos podido reír con Rivelli de los desastres que está haciendo esta revista ahora, de los malentendidos que provoca. La gente no entiende nada, han perdido la capacidad de la ironía, no entienden. El primer peronista borgiómano o el Borges, en fin, Argentina misma. Un Rivelli auténtico. Sigamos. El cantar mi Gloria Labra. Cantar bajo la ducha un aria de Verdi, barítonos o tenores. Nacer con el rock, vivir con el rock y ver morir a los próceres. Salir de la ducha después de haber cantado un aria de Verdi, tomar blenders y coraje urbano rumbo al bar, continuando con el diario o exégesis o Moleskine. Es la gente, el canto de la gente en las pizzerías, en los bodegones, en el andén, inyección cotidiana para modificar el lenguaje escrito, más el estribillo en la frente, en la nuca. Ara vos prec, óyeme mío, oíme. La tierra baldía es Tiresias, devorado por el Dante, un jueves de otoño lluvioso rumbo a las Islas Perdidas. Prufrock y Bloom, hipérboles neurotizadas de un individualismo burgués.
Atrás de la tarde está el cartero, atrás del cartero la lluvia. Leo la carta, la lluvia, y el cartero se va cantando bajo el paraguas, sobre las sombras, el légamo de los dioses. 22 de noviembre de 1963. Mientras Oswald prepara el arma en algún cuarto de Texas, en otro cuarto en California, Laura Archer prepara la dosis de LSD. Kennedy con una bala en la nuca a los 46 años. Aldous Huxley llevando el cáncer de viaje a los 69 años. ¡Qué música para esta canción trágica que brota de la mirada de los condecorados o mutilados de la guerra de Vietnam! Buenos días, Vietnam, el clima está para bandoneón. La Pepa de Oswald o AK-47 de Laura Archer. ¿Quién canta primero? La extrema dilatación de la huida. El 15 de febrero de 1958 a las 14 horas se encontraron Huxley y Kennedy en la biblioteca de Denver. Hablaron en voz baja del cáncer, la bala y el LSD. El 20 de noviembre de 1963 a las 18 horas se encontraron Laura Archer y Oswald en un motel de California. Cogieron y bebieron cubana sello verde. Cantan El mundo feliz. Cuando pasaron el umbral de la percepción cielo-infierno, Dios salve a la reina y a los pecadores porteños. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando las guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. La libertaria 1936 de tu unión. Se mancha con sangre quien labra la gloria. La tabla D, elementos D. Es una teoría que todavía la quiero trabajar, pero como esa tabla de elementos, que no conozco nada, que la leí y la estudié en las secundarias, hago una relación con el tema, por lo menos de lo que conozco en la escritura, de los escritores suicidas, que son muchos, y ninguno es igual, más allá del suicidio. Este como el otro se suicidó, no es tan así. Hay un montón de otras cosas diferentes en esos suicidios en cada persona, por lo menos en cada escritor. Ya sea negación, no sé, hay algo diferente porque ese escritor se suicidó de diferente manera al otro. Más allá que cambiaron las épocas y que hubo épocas de muchos suicidios. Pero creo que tiene que ver con esa tabla de los elementos. No sé, por el volumen, por el peso, por algo, y que cada una es diferente, ¿no? También comparé esa tabla de los elementos con el cadáver exquisito, ¿no?, que escribían los surrealistas. Por eso, es una relación que me sigue dando vueltas, y por eso por ahora la comparo con el tema de los suicidas. Bueno, es algo que me impacta muchísimo, porque yo creo que a medida, primero yo pensé que en este país, pero me parece que en el mundo, se fue olvidando, dejando de lado la historia, para no decir que todo el mundo se sigue duchando con el agua del leteo, ¿viste? Y ni siquiera hablan con Caronte, es decir, siguen todo el mismo camino. Me parece que hoy por hoy, más que nunca, hay que revisar la historia, aunque sea la historia inmediata, ¿no? Me siento muy integrado con Buenos Aires, con la porteñidad, en todo sentido, desde los clásicos lugares, como leí un poema por ahí, por favor, volvamos de vuelta a Corrientes, pero ya Corrientes no es la calle Corrientes de antes, pero tiene mucho que ver con nosotros, o por lo menos con mi escritura, con la forma de hablar, con la forma de expresarse, con la forma de caminar Buenos Aires. Me parece que es una diferencia bastante importante con todo el resto, y sobre todo también, porque es un lugar muy cosmopolita, ¿no? Y eso también hace de Buenos Aires diferente. Y bueno, lo que escribo tiene bastante de Buenos Aires, ¿no? Paraíso Rivelli, que la verdad es para la Escuela de Periodismo Cultural, ¿no? Pero empezamos con la parte narrativa, ¿sí? Sí, justamente eso. Confía en mí, confía en mí. Para no traicionar el título Para- del encuentro. Después de la... O sea, hicimos un dossier de par, ¿no? No sé si alcanza a ver.
Rivelli hizo la presentación y yo escribí la nota de tapa, que es como un cuento, una cosa rara, pastiche, pero que no les voy a leer porque después lo seguí trabajando, les voy a leer el comienzo y quiero que vean lo que pasó. El cuento en la revista se llama La Carta Rusa y dice así. Bueno, me encantaría poder hacer bien los acentos, porque acá es una voz chilena. ¿Cómo que se llama? ¿Alguien lo dice? Bueno, este es un texto tuyo. Es un texto mío, sí. Bien. Sí, ahora Rivelli, te llamamos a silencio, danos nuestros 15 minutos de protagonismo. 20. Dice: estamos esperando que se muera el viejo, el pueblo se va a llenar de turistas, dijo la chica del bus. Fue este último verano y el destino de la pareja que iba con ella era Isla Negra. Fue este último verano y el destino de la pareja que iba con ella era Isla Negra. La pareja la formaban una mujer espigada y locuaz y un cincuentón con habilidades literarias. Él había decretado que tenían que conocer la casa de un poeta y en Isla Negra el poeta Neruda había tenido una de sus 3 propiedades. No podían volver a su país sin haber estado en un santuario. La mujer se sentó junto a la chica porque le pareció demasiado hermosa. Pronto la chica la persuadió de que fueran al balneario de las Cruces, que era mucho más bonito y además tenía un poeta vivo, Parra. Ale, ¿Parra no es el poeta que vos querías conocer?, dijo la mujer, dándose vuelta hacia el asiento de atrás donde había sepultado a su hombre. Sí, acá me dicen que las Cruces es mucho más lindo y que ahí vive el poeta Parra. El hombre, que estaba un poco adormilado por el calor, se espabiló. Ah, sí, genial, dijo, y pensó, mucho mejor un poeta vivo. Pero no voy a leerles esta versión, sino que, si me permiten, les voy a leer la versión nueva, porque los textos son así, y la versión nueva la puse en una de las novelas inéditas que tengo, y van a ver una pequeña diferencia, y ahí lo leo hasta el final, si me permiten. Esta parte, digamos, esta anécdota de las Cruces está literaturizada, tergiversada en la novela, y andás a ver dónde irá a parar, porque mientras la novela sea inédita, yo cada vez trabajo más como obras modulares, y digo, yo voy escribiendo, y entra en si me lo publican, listo, ya quedó. Si no lo publican, capaz que saco el pedazo y lo vuelvo a usar en otra novela, porque ¿quién dice hoy? Ni siquiera, esto Pablo ya me escuchó decirlo, ni siquiera nadie hoy, seamos honestos, lee un libro de punta al fin, hasta el final. Yo tengo uno gordo así y es Tolstoy, y dije, bueno, listo, para leerlo completo, Tolstoy. De ahí para abajo vamos a picotear, a seguir picoteando. Y hay maravillas picoteando. Lo que pasa es que, bueno, la procrastinación también afectó al mundo literario. ¿Qué va a hacer? Entonces, escribir módulos. De hecho, esta novela, que me encantaría ganar el premio Nobel de novela, ¿no? Se llama La perspectiva del horizonte. El título en alemán es Erwartung des Horizont. Y tiene 2 partes la novela, una que lo he escondido, otra que lo he encontrado. Les voy a leer las primeras 2 páginas para que se ubiquen en el tono general y escuchen la voz que narra. Dice, desde el momento en que, porque hablando de voces de hombre o de mujer, esto deberías leerlo vos. Desde el momento en que me puse en la cabeza que sería una escritora, el presente unívoco y el futuro equívoco de todas mis historias se escurrió del relato, se negaba a proceder. A mi criterio, meteré una opinión, si me permiten, no hay género en el texto literario. Hay texto literario. Nadie puede saber a ciencia cierta qué género tiene el autor que lo escribió. Yo exequié a Goldengate
Le ponía velas a cuanta diosa y diosito se me cruzaba por el camino, que es como decir, a cuanta figuración andaba por ahí en categoría de creencia, pero nada, che, no funcionaba. Y no por falta de antecedentes, míos quiero decir. Lo primero que me dio algún tipo de satisfacción o reconocimiento fue la aparición del tríptico poético Triple X1, Triple X2 y Triple X3. En la antología de descarga gratuita, el editorial Del Este al Oeste promocionaba para su premio especial Una Flor Celeste, lírica erótica creada por féminas del Reino de España, Latam y comunidades hispanas en los Estados Unidos y demás países del globo. No viene a cuento acá reproducir las elogiosas y perspicaces palabras con que el prologuista, a quien no conozco personalmente, destacó sutilmente, como todo un caballero, mi humilde participación por encima de las 39 elegidas. Tampoco caer en la tentación de insertar las poesías completas. Yo era grande para cuando me llegó ese reconocimiento y la única ilusión que había tenido con respecto a la literatura fue un cuentito que me publicaron en una revistita literaria que siempre traté de olvidar. Hay vergüenzas que mejor esconder, pecados de juventud de cuando una hace cualquier cosa con tal de ser publicada. Yo quería ser como George Sand y firmaba con nombre de varón. Hay una nota al pie, y me la comí, en el primer párrafo, donde ella, Ezequiela, dice que lo que quiere escribir se negaba a proceder, y la nota al pie dice suceder, decía en el original. Aplaudimos el cambio. Esta y todas las notas a pie de página que figuran más adelante corresponden a la agencia literaria de la Ciruela Pasa. Todos los derechos reservados. Nota de la editora. Y sigue diciendo Ezequiela: prefiero como botón de muestra de mis lauros el primero, donde se reconoció mi auténtica voz. Este terceto de metro clásico con aspiraciones de haiku. Va el terceto de Ezequiela Goldenberg. Por mi piel busca tu uña mórbida, el suave terruño. ¿Mi puño dónde? Sobre tu espalda, salvaje responde. Lo que me costó mucho trabajo afrontar fue el género mayor, la novela. Eso hasta que por fin entendí cuál era la magia. Pero no quiero ser desordenada. Durante mucho tiempo me debatí entre la tentación de proseguir la senda abierta por el maestro Fernández, el macedonio, no confundir. Muy de vuelta. Cosa de no darle nunca fin, o tomar el toro por sus astas y obligarlo a la fornicación narrativa con las 1001 millón de palabras y escenas y situaciones que me carcomían sin encontrar asidero en una forma definida. También yo, como el macedonio, que en mi caso vendría a ser la Macedonia, en modo filósofa, no como combo de frutas. Carezco de un plan de libro en la cabeza, aunque adhiero, como también le pasó alguna vez a él, al hecho de que ver páginas que crecen día a día son auxilios internos y externos para la continuidad de la meditación. También me agradan las sensaciones musculares de la escritura, que mayormente ejerzo con las puntas de los dedos sobre el teclado, porque realmente es útil saber que pensar escribiendo ayuda a quien practica esa actividad solitaria y que quizás la lectura de estas páginas sea una ayuda para el pensar de quien las vaya a estar leyendo. Ese es el comienzo de la novela, y si me queda un ratito más, leo un poco, entonces sí, de la versión de Ezequiela, de la anécdota de las cruces. Entonces vamos a aprovechar la maravilla de estos programas. Voy a pedir al buscador que me lleve a las cruces, a ver si me hace caso. No me hace caso. Sí. Acá está. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque No sé, quiero pasar. no. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, más o menos. Bueno, entonces le termino el cuento de Parra escrito con la versión. En la novela hay unos puntos suspensivos, casual homenaje, no fue a propósito. El capítulo es el 9,
Y dice, cuando se muera, el pueblo se va a llenar de turistas, dijo la chica del bus. La parte ya la escucharon. El destino de la pareja que iba con ella era Isla Negra. La pareja la formaban un hombre espigado y locuaz y una cincuentona con habilidades literarias. La cincuentona había decretado que tenían que conocer la casa de un poeta en Isla Negra. El poeta Neruda había tenido una de sus 3 propiedades. Bueno, no voy a dar otra vuelta, no podían volver a su país sin haber estado en un santuario poético, etcétera, etcétera. Sigo, acá me dicen que Las Cruces es mucho más lindo y que ahí vive el poeta Parra. La mujer, que estaba un poco adormilada por el calor, se espabiló. Así genial, dijo y pensó, mucho mejor un poeta vivo. Acá estamos. Su hombre ya había googleado el pueblo. Encontró un hostel lindo y económico. Reservó habitación. El hostel tenía forma de barco y se llamaba así, Casa Barco. Antes de bajar en la parte alta del pueblo, con calles de arena, la chica hermosa les indicó con un movimiento vago que por ahí vivía el poeta Parra. Ellos bajaron un poco más adelante. Felices se registraron en la casa náutica y esa tarde la mujer se entretuvo probándose un estrecho traje de neoprene que le ofreció el encargado para protegerse de las aguas heladas del Pacífico. Después se parapetó en la terracita de la calle, que ahí era ardiente y asfaltada, imaginando dónde vivía el poeta. Poco a poco se fue obsesionando. Saltaba, ansiaba con lograr convencerlo de que le diera uno. Si lo conseguía, sin duda iba a obtener un gran reconocimiento en el mundillo literario. Más que en el mundillo, en la cultura universal. Al día siguiente, cuando salieron a pasear, le preguntó a una vendedora de quesos dónde quedaba la dichosa casa. La vendedora indicó con el dedo que era una de por ahí arriba, que el poeta Parra no salía ya casi nunca y que lo cuidaban un par de haitianas en vez de la gente del lugar. El área, a la veraneante le pareció mucho reconocerle su condición de barrio, se llamaba El Vaticano. Le pareció lógico que un pope como el poeta Parra viviera en una parte del pueblo con reminiscencias religiosas. Según la vendedora, la casa era la única que en el frente tenía una palmera grande y sus palabras renovaron la adrenalina de la literata. Ansiosa, agitada, bufando, enfiló colina arriba por la calle Pedro Ilich. Para eludir la desazón que le provocaba que su hombre no le siguiera el ritmo, cuando dobló en Lincoln fue mirando cada construcción, cada planta de cada casa con ternura botánica. A mano izquierda, un chalet con amplio pórtico y una habitación sobre el segundo piso, sin palmera. Imaginó Don Nica, así lo había llamado la vendedora de quesos, caminando esa misma calle cada uno de los prolíficos 103 años que llevaba vividos. Casi en la esquina vio la casita con la palmera. Era de piedra blanca con ventanas azules y el frente protegido por un cerco pintado de blanco. Un pitiporo sin podar y una aloe vera secundaban la planta magna. ¡Amor! ¡Encontré la casa! ¡Vení, mirá! Gritó extasiada cuando entrevió el pareo de su hombre aleteando unos 50 metros más abajo. Lo del pareo me quedó de la versión anterior. Pero bueno, podría tener un pareo. Palmeó, gritó, nadie respondió. Le pareció que una de las ventanas se abría un poco. Tal vez era una de las haitianas. «Esta es», dijo el hombre cuando llegó caminando despacito. A ella le irritó mucho su falta de entusiasmo, su distracción de haber caminado mirando las casas de la vereda opuesta. Lo obligó a la contemplación estética. Sacó del morral un cuaderno y bocetó a mano alzada el frente de la casa empezando por la palmera. Al cabo de un rato, y visto que nadie salía, arrastró a su hombre al dispensario médico que había a la vuelta. «Acá deben atenderlo», le dijo señalándole unas cajas de cartón que se apilaban dentro de un cuartito. «Mirá». Las cajas tenían codificaciones: pacientes pasivos trasladados, agendas, pacientes fallecidos, posta Las Cruces. La literata de vacaciones se sintió estremecida por el presentimiento. Se presentó como una periodista y escritora del país vecino y preguntó a la recepcionista si quizás tenían la historia clínica del poeta Parra, o algo. Lo único que tenían era a un joven médico lector que estaba en el horario de la colación. No era el médico de Parra. A Parra lo atendía un médico haitiano en su consultorio particular. Sin embargo, el médico joven contó una rareza. Cuando los visitantes asediaban al poeta, el poeta
Este se ponía a hablar en ruso. La literata sintió venir la epifanía. Una lectora suya, de una biografía popular que se había vendido muchísimo, era amiga del Facebook y dominaba tanto el ruso como el español. El que sabe mucho de Don Nica es el bibliotecario, dijo el médico antes de despedirlos. Mientras volvían al hostel, la literata le contó a su hombre el plan que se había trazado. Antes de irse para la playa, el hombre la exacerbó. Nunca te va a recibir, dijo. Si la mitad de las veces que intenté algo en mi vida hubiera oído esto, nunca habría conseguido nada, gritó ella, orgullosa de saber combinar bien los tiempos globales. Al día siguiente, al mediodía, volvió a ver al médico joven en el horario de la colación. Había muchos viejos solicitando sus servicios y no pudo atenderlo. Le imprimieron 2 copias de lo que le habían enviado por mail. ¿Estoy bien de tiempo o sea? Ya estamos, ¿no? Sí. No sé qué hacer, puedo decir acá lo dejo. Yo te voy a decir lo que y tienes que compran. hacer es darle pregunta. Entonces, dejamos acá. Claro, por eso pregunté. No, sí. Porque perdía la noción ya del tiempo. Tanto guión puedo hacer, pero no tener también los 20 minutos en la cabeza. Y así sigue. Y si quieren saber qué pasó con el poeta Parra, pueden, o bien, llevar a la versión masculino-femenino ya publicada en Ayesa, pero esta en unos ejemplares, o bien comprar on demand la novela, que está muy buena. Pero ya está, pero vos tenés razón. No, si vendemos acá, dejamos que esté arriba. Está en un buen PDF Yo soy completo. yo quiero la definitiva. Está definitiva. Todas son definitivas, porque ese es el arte de la Si edición. todas son definitivas, ninguna es definitiva. Sí, no, se terminan de rehacer a mi gusto cuando las checo al papel. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? El Padre Osete ya está, listo, basta, toda la vida con esa historia, listo, ya, no más. No, como todavía no está en papel, ahora, yo me pregunto cuántos serán los ejemplares que debería imprimir en papel para dejar de hacer los montajes. Pero, Gil Lozano, Borges decía, publico para dejar de corregir, y la verdad es que yo ahora pienso, corrijo para dejar de publicar. Sí, es una cosa para... Eso le... Si los árboles crecen de abajo hacia arriba, ¿por qué cuando yo era chica se esperaba que mi cerebro creciera antes que mis piernas? Se pretendía que entendiera todo, cuando era casi imposible que pudiera entender lo más elemental. Elementales eran, por ejemplo, las caminatas de mi abuela por el patio enlosado, sus piernas flacuchas y el ir y venir de esas polleras diciendo no y sí, y olas de mar y pajarracos sueltos y el sol siempre arriba y el tiempo pasando. Las piernas de mi abuela eran muy largas, sí, y lo siguieron siendo todo el tiempo en que las mías no crecían. Sus piernas y sus manos de dedos afilados, sus manos que trataban de enmendar lo que sus palabras y sus pensamientos destrozaban. Poco podía hacer con sus manos y sus caminatas bajo el sol una mujer que, como mi abuela, tenía una lengua que masticaba los hechos hasta hacerlos desaparecer. El tiempo pasó, para bien y para mal, mientras fui comprando cuadernos con márgenes azules y delgadísimos renglones que llené año tras año hablando de mi abuela. Yo la criticaba en aquellos cuadernos y ella por la noche los leía. A la mañana siguiente me miraba con rencor y una risita sobradora que se iniciaba al costado de su boca. Pero para entonces yo tenía también las piernas bastante largas y los ojos estirados hacia la puerta de calle, tratando de mirar un sol que no estuviera opacado por el enorme y mugriento techo de vidrio del patio. Porque mi abuela había mandado techar el patio igual que si se hubiese tratado de hilvanar el ruedo de un vestido. Había querido atrapar el sol y, por supuesto, había logrado lo contrario. Ahora he cumplido los 20 años y me miro en el espejo, mis piernas alargadas por unos tacos negros, tan negros y espeluznantes como la línea artificial con que en esta siesta delineo mis ojos. Mi abuela mira la televisión y la televisión la mira a ella.
Entonces el tiempo, digo yo, va pasando para bien, aunque nunca se sabe. Dios me espía y yo me hago un ovillo en el viejo sofá desteñido. Me quiero ir y me quiero ir. Repito, me quiero ir, y el aire que entra sale enseguida por mi boca, entra y sale y no se va. Un día, gracias al tiempo que ha pasado, me voy, como quien dice, arañando otros horizontes, pellizcando un hilván, un hilo demasiado delgado del que no podré colgarme. Miro el horizonte desvanecerse cada día en un azul más desteñido que el sofá de la casa de mi abuela, donde ella se reclina suavemente y sus piernas blancas, blancas se dejan estar medio colgando, laxas, viejas y largas, como siempre. A mi abuela le han instalado un teléfono y yo me he comprado una computadora. Ella me llama cada día mientras con los ojos clavados en la pantalla de mi computadora yo intento evitar que un muchachito gris caiga en un pozo, sea matado por un árabe o salte del puente. Va y viene 100 veces el muchachito dentro de la pantalla. Hasta el momento no he logrado salvarlo. Me ha vencido la computadora. De pronto suena el teléfono y yo miro el teclado y la luz verde, muy verde y encendida, pensando, debe ser mi abuela. No me equivoqué. Oigo la voz de mi abuela que me dice, ¿hoy tampoco saliste de tu casa? No, le contesto. Imagino sus largas piernas, blancas por demás, aflojarse en el sofá para que ella mantenga conmigo, igual que cada día, una interminable conversación. Mientras tanto, el muchachito gris corre torpe y frenético por la pantalla de mi computadora. Corre, corre y entra en mi cerebro y se confunde y se asfixia y sigue escapando. La computadora emite un pequeño ruido, un ruido insignificante, apenas un timbre lejano. La voz de mi abuela continúa resonando en el aparato del teléfono como un cuerpo vivo metido adentro de un ataúd. Muy dramático. Y también muy grotesco, ¿no? Voy a leer un texto que está compuesto por pequeños textos con títulos que componen lo que se llama apuntes para una biografía. Tomé el modelo de los noticieros de televisión para escribirlo. Esto se salió del siglo pasado, ¿no? Es un libro. Y cuando se corte el tiempo me avisan, porque son autónomos. He llegado a este mundo. Vine a nacer 1 año y medio después de la muerte de Eva Perón. En aquellos años las mujeres eran lánguidas y platinadas en las películas, pero las casas de mi barrio tenían delantales y palanganas y escobillones, y a veces, algún sábado a la tarde, alguna que otra tarde, a lo largo de 1 año, iban a la peluquería. Lo cierto es que nací una noche lluviosa en la que el mundo seguía siendo bastante redondo, aunque lo fue mucho más 15 años después de aquel día de mi nacimiento, cuando en la pantalla del televisor vi a un hombre con pie de plomo pisando la luna. Aquel fue el año en que se demostró que el planeta Venus es inhabitable para el ser humano. También fue el año en el que operaron a mi abuela de apendicitis. Deseos de futuro, 1959. Todavía nadie ha pisado la luna y mi madre muestra en sus ojos la tristeza de perder un mundo que se le anuncia deslumbrante en las vidrieras, en las paredes recién pintadas, en las pantallas del televisor, en alajeros de plata muy rojos por dentro. A mamá le fascinaban las escaleras mecánicas, los cierres relámpagos, los vestidos de nylon, las luces, el cinemascope, cualquier cosa que oliera futuro. Pero por esas cuestiones que suceden, vino a morirse a los 35 años, pocos días antes de que Fellini estrenara La Dolce Vita. Voy a leer el texto que está acá, que se combina con esto. Se llama El cuerpo de mi madre. La veo pequeña, mi madre, tan pequeña que ni siquiera parece una madre. Es demasiado pequeña allí donde yo la veo,
muriéndose en esa pequeñez de madre. No es una mujer, no es una madre, es una pequeñez que titila en una lejanía inmensa. Me he desesperado por hacerla revivir, por hacerla crecer, por obligar a sus piernas a estirarse, y cuanto más grande era mi desesperación, más chiquita se volvía ella, más y más se acurrucaba sobre un pliegue del mundo y ahí se quedaba. Solo le crecían los ojos, se le desbordaban los ojos dentro de su cara, de esa minúscula cara que flotaba sobre su cuerpito de escarbadientes. Ahora sé que ella se ponía aquellas polleras amplísimas, nada más que para disimular la distancia enorme que la separaba del mundo. El mundo era una palangana que iba creciendo tan rápido, que el cuerpo de mi madre apenas tenía tiempo de reponerse. El simple hecho de vivir la enflaquecía, la desalimentaba, le iba quitando pedacitos de huesos y de carne, lonjas de uñas y pellejos y pelos. Por eso pienso que la palabra madre es demasiado grandota para alguien así. Mis primeros años, yo rompía los espejos de las casas vecinas. Aún puedo recordar mi mano alzada para estrellarse contra algo que brilla. De esa manera cegué pequeños cuartos ahogados, salas inmensas con columnas de hierro, habitaciones enteras, cocinas de rojo fulgor. Todavía me estoy viendo con el ruedo de la pollera descosido, los puños y los ojos cerrados, alta, altísima me veo sobre una mesa desmantelada, me estiro hacia la claraboya donde la luna blanca llena reluce. Allí estoy. He trazado grietas en las paredes. He dejado recortes negros que se parecen al subsuelo del mundo. Los vecinos no me quieren, aunque a mí no me importa. Voy de casa en casa y ando por allí diciendo: yo deshilaché la luz de la luz, yo hice relámpagos. A ver, mi padre, ahora le toca entumar padre. De tanto en tanto sueño con las filas de arcadas que bordean aquel extenso pasillo por el que no vi caminar a mi padre. Mi padre camina con la cabeza inclinada mientras las esponjosas copas de los árboles caen contra la tierra entre un sinfín de manchas, de huecos, de espejismos que mi padre pisa. Él, un simple hombre de traje azul y zapatos blancos, cree que el camino de la vida está sembrado de escollos y, por supuesto, los encuentra. Mi padre camina entonces por la vida con la cabeza inclinada y vestido como para ir a una fiesta. Las arcadas hacen sombra cada tanto sobre su pelo rizado, o el sol brilla sobre sus uñas o se estrella en sus gemelos de oro. Pero él camina, avanza hacia allá, hacia la luz potente, grande, hacia la ceguera de los días, hacia el basural, donde están los pedazos de todos los espejos que yo rompí. A ver qué me queda por acá. No marqué. Lo voy a cerrar. Los cigarrillos de papá eran blancos como sus zapatos de verano y se incendiaban lentamente desde la punta hacia el filtro color madera. Un rojo crepitar recubierto de levísima ceniza iba deshaciéndose en la punta y caía, no siempre en los ceniceros, a veces en la alfombra, en las mesas barnizadas, en el suelo, en el aire. Se mueren todos. Con un vaso de whisky. El padre no pasó. No, eso soy yo. Con un vaso de whisky. Yo estoy dando vueltas en la noche con un vaso de whisky. Voy despacio, como si hiciera equilibrios sobre el borde de un acantilado. Entonces camino por la noche con mi vaso de whisky despacio y manteniendo el equilibrio.
Todo me pertenece, todo, menos mi garganta. Porque mi garganta nada tiene que ver conmigo, que voy por la noche con mi vaso de whisky, como si caminara desnuda entre médanos y casas fantásticas. Desde mi garganta, el whisky blanquea la noche hasta volverla invisible. Muy buena. A Rivelli. Me acordé el otro día, porque yo no lo traté como vos, pero me publicó Karina, sí, pero a través del Facebook, un día puse algo en el Facebook de una carta que me había escrito Fodwill. Fodwill vivía cerca, yo vivía 2 cuadras de acá, y Fodwill vivía cerca, y yo le mandé mi primer libro, y me elogió algunas cosas y me criticó otras, y me tiró a la noche, en la madrugada, la carta con el libro roto, en donde él me había cortado lo que a él le parecía bueno y me devolvía lo que no le gustaba. Bueno, se quedó con la parte de Claro, y entonces me criticaba algunas cosas y en otras me elogiaba mucho. Bueno, la carta era desopilante. Entonces, Rivelli dice, yo quiero leer esa carta. Digo, sí, te la voy a buscar, pero ¿qué pasa? Yo tenía una casa muy llena de cosas y no la encontré a la carta. Y es de aquí que ahora que pude construir en el año 20, ahora una habitación, me hice un placar y revolviendo este verano apareció la carta de Fodwill. Y ahora me acordé de Rivelli que se fue de este mundo sin haber leído la carta. No, nunca. Y me Rivelli. Pero miramos la historia que me surgió a través del Facebook. Y yo decía, la voy a encontrar, le voy a hacer una copia y se la voy a mandar. Un poco bochornosa la carta, porque si bien me decía que yo tenía futuro literario, me corregía mucho. Era conocido por su Todo era así, sí. Era así. Hoy era así, personaje. Bueno, por nuestra parte, Entonces ya leí, ya está. hermoso, yo me sentí muy contento, muy contento. ¿Querés que hablemos de la literatura nuestra, de Oso? Vamos a Rivelli, o vamos a cerrar con Rivelli. Teníamos previsto, yo soy uno de... Sí, vos sos la coordinadora. Teníamos 5 minutos de Cerramos voz, con Rivelli. 5 minutos de voz sin imagen de Rivelli, o sea, una sola imagen fija. Esto es fruto absolutamente. Pero no vamos a del hablar azar. más de narrativa, no sé por qué se coordina. Podemos terminar más tarde. Podemos modificar la grilla a esta altura, Cristina. Sentite como en tu casa. ¿Quieres decir algo? Porque es poca. Yo quiero decir una Te cosa. vamos a dejar hablar. Gracias. Pero me dijeron que sos una gran entrevistadora. No, María, pero en serio. una entrevistadora, le digo la verdad. No. Bueno, ya que están, mañana que están en una radio. A eso anuncialo. No, pero ni sé cómo. Creo que destruirlo por la causa. Como poeta contemporáneo. Bueno, como poeta contemporáneo. Acercarlo a la boca. ¿Está bien? Sí. No, ahora me olvidé lo que quería preguntar. ¿Querías preguntar algo a nosotros? Sí, quería preguntar. Es una reunión de narrativa. Claro, bueno, está bien. Hemos sido copadas. Hemos narrado la poesía. Sí, hemos Claro, narrado. exacto. Cerramos después con Rivelli, por eso. No, desde ya pedirte que nos mandes una foto de la carta, ¿podés? Sí, por supuesto. Sí, bueno, bochornosamente lo voy a hacer. Ah, bueno, no, está bien. No, si te abochornan. No, Pero déjame decir algo, porque podemos hacer una, estoy pensando ahora, No sé si la codirectora está de acuerdo, Yesa, pero podríamos hacer una publicación de cartas fatídicas que uno ha recibido. Yo tengo unas cartas de Andrés Rivera que me demuele. Tanto me demuele que él se dio cuenta. Cuando iba terminando la carta, dice, ¿para qué te voy a seguir escribiendo? Para que termines publicando esto en algún momento, qué sé yo, para que se diga Andrés Rivera, se dio cuenta. Ve como se cebó tanto, pero y está todo corregida con liquid paper. La de Rivera contra mí, Esta también ¿viste? está corregida y tiene manchas de alcohol. Se nota que estaba totalmente murado. Bueno, sí. No, yo no tengo problema porque dice que soy una joven promesa si sigo los Bueno, seguimos. Y no nada, y preguntarte algo de padre ausente. Sí.
que al fin y al cabo fue concebido acá, al parecer. Ahí te decidiste, contá un poco cómo fue que te decidiste. Bueno, la anécdota es así. Me invitó a participar de una editorial mexicana, mejor dicho española, que tenía sede en México y que tenía a alguien en Buenos Aires. Organizaba un ciclo de poesía, también de poesía, y yo tuve que preparar. ¿Por qué te invitó Vicente? Flavio Crescenzi, claro. El poeta Flavio Crescenzi. O sea que finalmente la poesía nuevamente fue pretexto para terminar narrando una cosa. Simplemente que los géneros no. Por supuesto. Di una charla de poesía. Sí. Preparé, estuve ahí, pero todo. Sí, prosopopé, todo. Hice como. Estaba Jorge Curcio, había un psicólogo, psicoanalista que escribía también. Me parece que era psicólogo psicoanalista. ¿En dónde fue? Acá mismo. Bueno, cuestión que. Cuestión que me pongo a hablar con ellos y yo les dije que tenía un material, un libro, digamos, ¿no? Que como ya vieron, como les estoy diciendo, que sigo corrigiendo hasta que se publique, y si les interesaría, y entonces yo me puse a escribirlo, a armarlo. Ya lo tenías. Tenía. Pensé que había nacido. Es que nació el objeto, bueno, se concretó. Mientras tanto eran archivos sueltos en la computadora, Cris. Un pequeño paso fue un gran paso para la humanidad. Es que verdaderamente el libro, como libro, se gestó, ¿no? Que se gestó acá y se hizo realidad como objeto. Gracias a haber estado en ese lugar, eso no es ningún camino, ¿no? Yo te creí. Y así está, y el libro salió antes de la pandemia y quedó ahí guardado sin poder moverlo, y ahora empecé ahí se quedó. Lo presentaste el año pasado, pero yo hacía la presentación. Sacaron fotos, che. Sí, espera, yo le saqué una. Y es una biografía novelada, o una novela biografiada. Es la historia de la búsqueda de un padre ausente, como casi torpemente indica el título. Yo le iba a poner otro título, le iba a poner O yo miento, que creo que es mucho mejor título. No, a mí me gusta. ¿Te gusta Padre ausente? A mí me parece que espanta a los lectores. Que dicen, listo, yo sé que va de padre ausente para que vean otra. No te quiero desilusionar, porque casi todos eran padres ausentes, vos sos más joven, vos sos mucho más joven. Bueno, ahora mis hijos, que yo me sentía muy presente, me dicen, no, con papá ahora, pero hay modos de estar presente y ausente estando presente. Pero yo les recomiendo el libro, todos saben. La insatisfacción es perfecto, ¿no? Sí, los hijos siempre. Pero ustedes no saben lo que la ausencia decía yo. Mi padre en otra parte del mundo. Nuestro padre no iniciaría lo que hacíamos, no se enteraba de nada. Pero bueno, por suerte. son hijos, ¿no? Eso no También somos hijos nosotros. Criticamos a nuestros padres. Ahora digo algo de chocha, porque no. Y bueno, y el libro salió, es un libro realmente precioso, ameno. Todo muy libre. Y bueno, esa es la respuesta, Cris. Bueno, está. Buenísimo. Mi tía se llama Cristina, también le gusta mucho el libro. ¿Tu tía? A mi tía, la hermana de mi padre. Pero qué bueno, además las tías, sin tías no hay literatura, si no leen así. A mí me salvaron las tías también. Yo le saqué. Ahora viene Ribeli. Bueno, ahora viene Ribeli y yo. Dejamos su voz. No sé, a vos te conozco mucho, no se me ocurre. No te preocupes. Pero ellos no, muchos no la conocen. Yo tampoco, o sea. Sobre lo que leyó, sobre. A mí me da curiosidad. Vos tenés poesía también. Claro, sí. Por eso Ribeli me publicó en Caín.